54. En los estudios de tomografía y resonancia se definen como la presencia de tejido isquémico, pero con disfunción irreversible que rodea a una zona central de infarto, corresponde a D. Zona de penumbra isquémica. 1. Confundir la península isquémica con el núcleo del infarto. Error. Creer que la penumbra es el área que ya está muerta o que es irreversible. Realidad. La penumbra es el tejido salvable que rodea al núcleo del infarto, que sí es irreversible. Es la oportunidad terapéutica en el ictus isquémico agudo. 2. Mezclar ataque isquémico transitorio, AIT, con penumbra. Error. Pensar que un AIT es lo mismo que una penumbra isquémica. Realidad. AIT es un déficit neurológico transitorio, menos de 24 horas, aunque la definición moderna es menor a 1 hora y sin infarto en la resonancia. No deja daño permanente en la neuroimagen, o es muy pequeño. Península. Es un tejido en riesgo inminente de morir si no se revierte la isquemia. Si no se trata, se convierte en parte del infarto. 3. Confundir península isquémica con muerte cerebral. Error. Usar estos términos como sinónimos. Realidad. Península es una isquemia focal y potencialmente reversible en una región del cerebro. O muerte cerebral es la cesación irreversible e irreversible de todas las funciones de todo el cerebro, incluido el tronco encefálico. Es un diagnóstico clínico de ausencia total de función neurológica. 4. No entender la base fisiopatológica. Error. Memorizar la definición sin entender la fisiología. Realidad clave. La penumbra es viable porque recibe suficiente flujo sanguíneo para mantener la viabilidad celular, bomba iónica, pero no suficiente para la función neuronal, de ahí la disfunción reversible. El núcleo del infarto no recibe flujo suficiente ni para la viabilidad. 5. No relacionar el concepto con la terapéutica. Error. Ver la penumbra como un concepto abstracto y no como el objetivo del tratamiento. Realidad. El objetivo principal de la trombólisis y la trombectomía mecánica es rescatar la penumbra. Mientras más penumbra y menos núcleo de infarto haya en la resonancia, secuencia de difusión VS-perfusión, mejor será el candidato para tratamiento agresivo. Isquemia cerebral e imagenología. Fisiopatología de la isquemia cerebral. 1. ¿Qué es el núcleo de infarto en la isquemia cerebral? Es la zona central de necrosis irreversible donde el flujo sanguíneo cerebral es menor a 10 a 12 ml/diagonal 100 g/diagonal min, llevando a muerte celular rápida incluso con reperfusión. 2. ¿Qué define a la zona de penumbra isquémica? Tejido isquémico con flujo sanguíneo entre 10 a 20 ml/diagonal 100 g/diagonal min, eléctricamente silente pero metabólicamente viable, con disfunción reversible si se reperfunde tempranamente. 3. ¿Cuál es el umbral de flujo sanguíneo cerebral para la necrosis neuronal irreversible? Menos de 10 a 12 ml/diagonal 100 g/diagonal min. 4. ¿Qué ocurre cuando el flujo sanguíneo cerebral está entre 15 a 18 ml/diagonal 100 g/diagonal min? Se suprime la función neuronal, pérdida de potenciales eléctricos, pero la viabilidad celular se mantiene por horas, corresponde a la penumbra isquémica. 5. ¿Qué mecanismos fisiopatológicos ocurren en la penumbra isquémica? Cascada isquémica que incluye despolarización spreading, excitotoxicidad glutamatérgica, inflamación, apoptosis y estrés oxidativo, pero potencialmente reversible. 6. ¿Cuál es la principal diferencia fisiopatológica entre el núcleo de infarto y la penumbra? El núcleo tiene necrosis irreversible por depresión extrema de ATP. La penumbra tiene disfunción reversible con ATP preservado parcialmente. 7. ¿Qué ventana terapéutica representa la penumbra isquémica? Generalmente 3 a 6 horas desde el inicio de los síntomas, aunque puede extenderse hasta 24 horas en algunos casos. Características por modalidad de imagen. 8. ¿Cómo se visualiza la penumbra isquémica en la tomografía por emisión de positrones? PET. Como área con reducción del flujo sanguíneo cerebral, 10 a 20 ml/diagonal 100 g/diagonal min, pero con metabolismo oxidativo preservado, disociación flujo-metabolismo. 9. ¿Qué hallazgos en resonancia magnética con difusión, DWI, y perfusión, PWI, definen la penumbra?
Mismatch DWI-PWI. Lesión restringida en DWI, núcleo, y defecto de perfusión más extenso en PWI, penumbra y núcleo. 10. ¿Qué muestra la zona de penumbra en la tomografía computarizada de perfusión? Aumento del TTP, tiempo al pico, y MTT, tiempo de tránsito medio, con volumen de sangre cerebral relativamente preservado. 11. ¿Cómo se diferencia el núcleo infartado de la penumbra en estudios de perfusión? El núcleo muestra severa reducción del flujo sanguíneo cerebral y volumen sanguíneo cerebral. La penumbra muestra flujo reducido pero volumen sanguíneo relativamente preservado. 12. ¿Qué parámetro de perfusión es más específico para identificar tejido en riesgo? El volumen sanguíneo cerebral, CVV, severamente reducido en núcleo infartado, relativamente preservado en penumbra. 13. ¿Qué ventana terapéutica sugieren los estudios de imagen cuando hay penumbra detectable? Que existe tejido salvable y por tanto indicación para terapias de reperfusión, trombólisis/diagonal trombectomía. Conceptos clínicos y diagnóstico diferencial. 14. ¿A qué concepto corresponde? Tejido isquémico con disfunción reversible que rodea zona central de infarto. Zona de penumbra isquémica. 15. ¿Qué es un ataque isquémico transitorio, AIT? Déficit neurológico focal de origen isquémico que se resuelve completamente en 24 horas, sin evidencia de infarto en imagen. 16. ¿Cómo se diferencia la penumbra isquémica de un AIT? La penumbra es tejido en riesgo alrededor de un infarto establecido. El AIT es isquemia transitoria sin infarto permanente. 17. ¿Qué es la muerte cerebral? Cese irreversible de todas las funciones cerebrales, incluyendo tronco encefálico, con evidencia de ausencia de flujo sanguíneo cerebral en estudios de imagen. 18. ¿Por qué la penumbra isquémica es un objetivo terapéutico crítico? Porque representa tejido potencialmente salvable que determina el grado de recuperación neurológica si se reperfunde a tiempo. 19. ¿Qué factores determinan la evolución de la penumbra a infarto establecido? Tiempo de isquemia, circulación colateral, presión de perfusión cerebral, y eficacia de la reperfusión. 20. ¿Qué signo en TC simple sugiere isquemia aguda pero no diferencia núcleo de penumbra? Signo de la arteria cerebral media hiperdensa o pérdida de la diferenciación corteza-sustancia blanca. Aplicaciones terapéuticas. 21. ¿Qué terapias están indicadas cuando se demuestra penumbra isquémica en imagen? Trombólisis intravenosa, hasta 4.5 horas, y trombectomía mecánica, hasta 24 horas en seleccionados. 22. ¿Qué criterio de imagen es crucial para extender la ventana de trombectomía hasta 24 horas? Mismatch entre el núcleo de infarto pequeño, DWI o TC de perfusión, y el déficit clínico, indicando penumbra sustancial. 23. ¿Qué prueba de imagen puede guiar la terapia de reperfusión en stroke agudo? TC de perfusión o RM de difusión perfusión para identificar mismatch. 24. ¿Qué porcentaje de pacientes con stroke isquémico agudo típicamente presenta penumbra detectable? Aproximadamente 70 a 80% en las primeras 6 horas. 25. ¿Qué ocurre con la penumbra si no se reperfunde? Progresa a infarto completo en horas o días a través de mecanismos de apoptosis y necrosis secundaria. Criterios de interpretación. 26. ¿Qué es el mismatch en imagen de stroke? Discrepancia entre la lesión en DWI, núcleo infartado, y el defecto de perfusión en PWI, área total en riesgo. 27. ¿Qué ratio DWI/diagonal PWI se considera significativo para indicar penumbra salvable? Volumen de PWI, 1.2 a 1.8 veces el volumen de DWI. 28. ¿Qué parámetros en TC de perfusión definen el core infartado? CVF severamente reducido, 30% del tejido normal, y CVV marcadamente disminuido, 2 ml/diagonal 100 G. 29. ¿Cómo se calcula el volumen de penumbra en estudios de perfusión? Volumen de penumbra igual a volumen de TTP prolongado, volumen de núcleo infartado, CVV reducido. 30. ¿Qué hallazgo en imagen sugiere que la penumbra ya se ha infarrado? Desaparición del mismatch en estudios secuenciales con expansión del área de restricción en DWI. 31.
¿Cómo afecta la circulación colateral a la evolución de la penumbra? Mejor circulación colateral, penumbra más extensa y ventana terapéutica más prolongada. 32. ¿Qué estudios valoran la circulación colateral? Angiografía por TC o RM, angiografía por sustracción digital y estudios de perfusión dinámicos. 55. Puede deberse a la menor producción medular, al aumento de marginación con o sin secuestro esplénico o al incremento de la destrucción de las células periféricas. C. Neutropenia. Porque las otras opciones son incorrectas, y el error del estudiante. B. Anemia. Error. Asumir que disminución de células se aplica igual a glóbulos rojos. Razón. La anemia se define por la disminución de glóbulos rojos o hemoglobina. Si bien la menor producción medular sí causa anemia, anemia aplásica, los otros dos mecanismos no son aplicables. La marginación /diagonal secuestro esplénico no es un mecanismo significativo para los glóbulos rojos. En la esplenomegalia puede haber una ligera dilución del hematócrito, anemia de dilución, pero no es el mecanismo principal. La destrucción periférica de glóbulos rojos se llama hemólisis, que es un mecanismo de anemia, pero la combinación con el secuestro esplénico como causas principales apunta mucho más a plaquetas. C. Neutropenia. Error. Generalizar los mecanismos de una citopenia a todas las células sanguíneas. Razón. La neutropenia es la disminución de neutrófilos. La menor producción medular sí es una causa, mielotaxis. Sin embargo, el secuestro esplénico no es un mecanismo relevante para los neutrófilos. Ellos están predominantemente en la médula, la sangre y los tejidos, no secuestrados en el vaso. La destrucción periférica puede ocurrir, anticuerpos antineutrófilos, pero de nuevo, la tríada completa de mecanismos descrita es el patrón clásico para explicar la trombocitopenia. D. Infecciones. Error. Confundir una complicación con una causa. Es un error de categoría. Razón. Las infecciones son una consecuencia o una complicación de la neutropenia, no una condición cuyos mecanismos fisiopatológicos sean los que se describen en el enunciado. El enunciado claramente pregunta por un trastorno hematológico primario. Trombocitopenia. 1. ¿Qué es la trombocitopenia? R. Disminución del recuento plaquetario por debajo de 150.000 plaquetas /diagonal L, o 100.000 a 150.000 según criterios. 2. Menciona las tres causas principales de trombocitopenia. R. Disminución de la producción medular. Aumento del secuestro esplénico, hipersplenismo. Incremento de la destrucción periférica. 3. ¿Qué mecanismo explica la trombocitopenia en la púrpura trombocitopénica inmune? T. R. Destrucción inmune mediada por autoanticuerpos antiplaquetarios. 4. ¿Qué es la marginación plaquetaria? R. Acumulación de plaquetas en el vaso, secuestro, sin destrucción, reversible. 5. ¿En qué condiciones es frecuente el secuestro esplénico? R. Hiperesplenismo por cirrosis, síndrome de Budd-Chiari, esplenomegalias. 6. ¿Qué parámetros del frotis sugieren destrucción periférica VS baja producción? R. En destrucción. Plaquetas grandes, megatrombocitos. En baja producción. Plaquetas pequeñas /diagonal normales. 7. Nombra tres fármacos que pueden causar trombocitopenia. R. Heparina, quinidina, sulfamidas, valproato. 8. ¿Qué es la PTT? R. Púrpura trombótica trombocitopénica, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, fiebre, síntomas neurológicos, daño renal. 9. ¿Cuál es el mecanismo de la trombocitopenia inducida por heparina? R. Formación de anticuerpos anti-PF4 heparina que activan plaquetas, trombocitopenia y riesgo trombótico. 10. ¿Qué prueba es útil para sospechar PTI? R. Frotis sanguíneo, plaquetas grandes, sin otras anomalías, anticuerpos antiplaquetarios, no siempre se piden. 2. Anemia. 11. Define anemia. R. Disminución de la masa de eritrocitos o de la concentración de hemoglobina, 13G /diagonal DL hombres, 12G /diagonal DL mujeres.
12. Clasifica la anemia por mecanismo fisiopatológico. R. Pérdida de sangre, aguda/diagonal crónica. Disminución de la producción, eritropoyesis. Aumento de la destrucción, hemólisis. 13. ¿Qué parámetros del hemograma diferencian anemia microcítica, normocítica y macrocítica? R. Volumen corpuscular medio, VCM. Microcítica, VCM 80 FL. Normocítica, VCM 80 a 100 FL. Macrocítica, VCM 100 FL. 14. Nombra 3 causas de anemia microcítica hipocrómica. R. Deficiencia de hierro, talasemia, anemia de enfermedades crónicas, en algunos casos, sideroblástica. 15. ¿Qué hallazgos en hierro sérico, ferritina y transferrina sugieren anemia ferropénica? R. Hierro sérico, ferritina, transferrina, TIVC, saturación de transferrina. 16. ¿En qué se diferencia la anemia de enfermedad crónica de la ferropénica en estudios de hierro? R. En anemia de enfermedad crónica, hierro séric, ferritina normal/diagonal, TIVC, saturación de transferrina normal/diagonal baja. 17. Menciona 2 causas de anemia macrocítica megaloblástica. R. Deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico. 18. ¿Qué alteraciones morfológicas se ven en el frotis en anemia megaloblástica? R. Macrocitosis, hipersegmentación de neutrófilos, ovalocitos. 19. ¿Qué es la anemia hemolítica? R. Acortamiento de la vida media del eritrocito por destrucción prematura. 20. Nombra 2 causas de anemia hemolítica intrínseca, defecto del eritrocito. R. Esferocitosis hereditaria, deficiencia de G6PD, hemoglobinopatías, EJ. Anemia de células falciformes. 21. Nombra 2 causas de anemia hemolítica extrínseca. R. Autoimmune, AIHA, síndrome hemolítico urémico, SU, prótesis valvulares. 22. ¿Qué prueba sugiere hemólisis intravascular vs extravascular? R. Intravascular, hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemosiderinuria, aptoglobina. Extravascular, esplenomegalia, aptoglobina. 3. Neutropenia. 23. Define neutropenia. R. Recuento absoluto de neutrófilos, RAN, 1500/L, 500/L, neutropenia severa, alto riesgo de infección. 24. Menciona mecanismos de neutropenia. R. Producción medular disminuida. Destrucción periférica aumentada, autoimmune, infecciosa. Secuestro esplénico. Marginación vascular, pseudoneutropenia. 25. ¿Qué es el RAN y cómo se calcula? R. Recuento absoluto de neutrófilos igual a, % neutrófilos más % callados, por recuento total de leucocitos/diagonal 100. 26. Nombra 3 causas de neutropenia por disminución de producción. R. Quimioterapia, mielodisplasia, déficit de vitamina B12/diagonal folato, invasión medular, tumores, fibrosis. 27. ¿Qué infecciones virales pueden causar neutropenia? R. VIH, EBV, mononucleosis, CMV, hepatitis, parvovirus B19. 28. ¿Qué es la neutropenia autoinmune? R. Presencia de anticuerpos antineutrófilos que causan destrucción periférica. 29. ¿Qué fármacos son causa frecuente de neutropenia? R. Carbimazol, clozapina, sulfasalacina, quimioterápicos, algunos antibióticos. 30. ¿Qué hallazgos sugieren neutropenia crónica benigna vs maligna? R. Crónica benigna. Estable, sin infecciones graves. Maligna. Citopenias adicionales, blastos en médula. 31. ¿Por qué la neutropenia aumenta el riesgo de infecciones? R. Porque los neutrófilos son la primera línea de defensa contra bacterias y hongos. 5. Fisiopatología general. 37. ¿Qué órgano es el principal sitio de secuestro de células sanguíneas? R. El vaso. 38. ¿Qué es el hipersplenismo? R.
Aumento de la función esplénica que causa citopenias por secuestro y destrucción, con esplenomegalia y médula ósea hiperplásica. 39 menciona dos causas de pancitopenia. R. Aplasia medular, mielodisplasia, leucemia aguda, hipertensión portal con hipersplenismo, déficit grave de B12/folato. 40. ¿Qué parámetro de laboratorio sugiere destrucción periférica vs baja producción en general? R. Destrucción, reticulocitosis, en anemia, médula hipercelular. Producción, reticulocitopenia, médula hipocelular o displásica. 41. ¿Qué significa marginación en hematología? R. Acumulación reversible de células en el vaso o pulmones, sin destrucción, reduciendo su recuento en sangre periférica. 42. ¿Qué citopenias pueden producirse por mecanismos inmunitarios? R. Trombocitopenia, T, anemia, AIHA, neutropenia, autoinmune. 56. Es un síntoma que presenta pérdida de conciencia repentina y transitoria que puede estar asociada a un trastorno del ritmo cardíaco o a un síndrome neurocardiogénico. B. Síncope. 1. Falta de diferenciación entre términos parecidos, falsos sinónimos. Muchos términos suenan similares o se usan de manera coloquial como sinónimos, pero en medicina tienen definiciones precisas. Ejemplo en la pregunta del síncope. Mareo, dísini, sensación inespecífica de aturdimiento, inestabilidad o cabeza ligera. No hay pérdida de conciencia. Vértigo, ilusión de movimiento, usualmente giratorio. El paciente siente que él o el entorno se mueve. No hay pérdida de conciencia. Es síncope, pérdida completa y transitoria de la conciencia y el tono postural, con recuperación espontánea. 3. Elegir la respuesta que suena bien sin analizar las opciones. El estudiante se queda con la primera idea que le viene a la mente y no evalúa críticamente todas las opciones. Ejemplo, hemiplegia suena a un problema neurológico grave y el estudiante puede asociarlo inconscientemente con pérdida de conciencia por una CV, pero la hemiplegia es un déficit motor focal, no una alteración global de la conciencia. ¿Cómo evitarlo? Lee todas las opciones antes de responder. Descarta activamente las incorrectas. En el ejemplo, vértigo, no hay pérdida de conciencia, descartado. Hemiplegia, es un déficit motor, no de conciencia, descartado. Mareo, es un presíncope, no una pérdida completa, descartado. Síncope, se ajusta perfectamente a la definición correcta. 4. Ignorar el contexto o la pista clave. La pregunta casi siempre te da una pista fundamental. Ignorarla es un error garrafal. Ejemplo, la frase asociada a un trastorno del ritmo cardíaco o a un síndrome neurocardiogénico es una pista enorme. Ambas etiologías apuntan directamente al síncope, cardíaco y vasovagal, respectivamente. ¿Cómo evitarlo? Convierte la pregunta en una definición. ¿Qué término médico se define como? Esto te obliga a buscar la opción que se ajuste a toda la definición, no solo a una parte. Guía de estudio, síncope. Subtema 1. Definición y conceptos básicos. 1. ¿Qué es el síncope? Respuesta. Es la pérdida brusca y transitoria de la conciencia y del tono postural, con recuperación espontánea y completa, debida a una hipoperfusión cerebral global. 2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre síncope y mareo? Respuesta. El síncope implica una pérdida completa de la conciencia, mientras que el mareo es una sensación de inestabilidad o aturdimiento sin pérdida de la conciencia. 3. ¿En qué se diferencia el síncope de una convulsión? Respuesta. Síncope. La pérdida de conciencia es breve, segundos, suele haber un factor desencadenante, emoción, dolor, y la recuperación es rápida. Convulsión. La pérdida de conciencia puede ser más prolongada, se acompañan de movimientos tónico-clónicos sincrónicos, mordedura de lengua, incontinencia urinaria, y un periodo postictal de confusión o somnolencia. 4. Menciona el mecanismo fisiopatológico central común a casi todos los tipos de síncope. Respuesta. La hipoperfusión cerebral global transitoria. Subtema 2. Clasificación y etiología, tipos de síncope. 5.
¿Cuáles son las tres categorías principales de síncope? Respuesta. Síncope reflejo, neurocardiogénico. Síncope por hipotensión ortostática. Síncope cardíaco. 6. Describe brevemente en qué consiste el síncope reflejo o neurocardiogénico. Respuesta. Es un síncope desencadenado por un reflejo cardiovascular inapropiado que provoca vasodilatación o bradicardia, leading a hipotensión y hipoperfusión cerebral. 7. Nombra los tres tipos más comunes de síncope reflejo. Respuesta. Vasovagal. Desencadenado por estrés emocional o dolor. Situacional. Asociado a tos, micción, defecación o deglución. Del seno carotídeo. Por hipersensibilidad del seno carotídeo, EJ. Al girar el cuello o usar corbatas ajustadas. 8. ¿Qué es el síncope por hipotensión ortostática? Respuesta. Es el síncope que ocurre al ponerse de pie, debido a una caída significativa de la presión arterial, 20 milímetros de mercurio en sistólica o mayor que 10 milímetros de mercurio en diastólica. Se debe a un fallo en los mecanismos de autorregulación de la presión arterial. 9. Menciona dos causas comunes de hipotensión ortostática. Respuesta. Fármacos, diuréticos, vasodilatadores, antidepresivos. Disautonomías, EJ. En diabetes, Parkinson, insuficiencia autonómica pura. 10. ¿Por qué el síncope cardíaco se considera el de peor pronóstico? Respuesta. Porque suele estar asociado a arritmias potencialmente mortales o a enfermedades estructurales cardíacas graves que aumentan el riesgo de muerte súbita. 11. Clasifica las causas del síncope cardíaco en dos grandes grupos. Respuesta. Arritmogénico, taquiarritmias, TB, FV, o bradiarritmias, bloqueo AV, disfunción del nodo sinusal. Estructural/diagonal obstructivo, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, tromboembolismo pulmonar. Subtema 3. Diagnóstico y evaluación, anamnesis y exploración. 12. ¿Cuáles son los elementos clave que se deben preguntar en la anamnesis de un paciente con síncope? Respuesta. Circunstancias del evento, actividad previa, de pie, ejercicio, desencadenantes, dolor, emoción. Pródromos, náuseas, sudoración, palidez, visión borrosa, típicos del síncope vasovagal. Aspecto durante el evento, palidez, convulsiones, breves, movimientos anormales. Recuperación, tiempo, confusión residual. 13. Un paciente pierde el conocimiento sin pródromos, mientras está sentado. ¿Qué tipo de síncope es más probable? Respuesta. Es altamente sugestivo de síncope cardíaco arritmogénico, EJ. Taquiarritmia ventricular. 14. Un paciente se desmaya al orinar. ¿Qué tipo de síncope presenta? Respuesta. Síncope situacional, un subtipo de síncope reflejo. 15. ¿Qué hallazgo en la exploración física sugeriría una estenosis aórtica como causa del síncope? Respuesta. La auscultación de un soplo sistólico en foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho, que se irradia a cuello. 16. ¿Qué maniobra se realiza para evaluar el síncope del seno carotídeo y qué precaución se debe tomar? Respuesta. Se realiza el masaje del seno carotídeo. La precaución esencial es auscultar primero para descartar soplos carotídeos, riesgo de embolia, y no realizarlo en pacientes con historia de ACV o arritmias ventriculares. 17. ¿Cuál es la prueba diagnóstica inicial para confirmar una hipotensión ortostática? Respuesta. La toma de presión arterial en decúbito y de pie a los 1 y 3 minutos. Un descenso, 20 mmHg en sistólica o mayor que 10 mmHg en diastólica confirma el diagnóstico. Subtema 4. Pruebas complementarias y diagnóstico diferencial. 18. ¿Cuál es la prueba de elección inicial para evaluar un síncope? Respuesta. El electrocardiograma, SG, de 12 derivaciones. Es rápido, no invasivo y puede identificar arritmias, isquemia o síndromes de preexcitación. 19. Un ECG muestra un bloqueo auriculoventricular, AV, de tercer grado. ¿Qué causa de síncope explica esto? Respuesta. Síncope cardíaco por bradiarritmia. El bloqueo AV completo causa una frecuencia ventricular muy baja,
leading a bajo gasto cardíaco y síncope. 20. ¿En qué pacientes está indicado el ecocardiograma en la evaluación del síncope? Respuesta. En pacientes con sospecha de síncope cardíaco estructural. Cuando hay soplo cardíaco, historia de enfermedad cardíaca o síncope durante el ejercicio. 21. ¿Cuál es la utilidad del monitor Holter de 24 horas? Respuesta. Detectar arritmias, taquicardias o bradicardias, que coincidan con los síntomas del paciente. Su limitación es que el paciente puede no tener un episodio sincopal durante el monitoreo. 22. Si los episodios de síncope son poco frecuentes, ¿qué dispositivo de monitorización cardíaca es más útil? Respuesta. El grabador de eventos implantable, Loop Recorder. Se implanta subcutáneamente y puede monitorizar el ritmo cardíaco de forma continua durante años. 23. ¿Qué prueba se considera el gold estándar para diagnosticar el síncope vasovagal? Respuesta. La prueba de la mesa basculante, TILT test. Reproduce las condiciones que desencadenan el síncope neurocardiogénico. 24. Menciona dos diagnósticos diferenciales importantes del síncope que no se deben pasar por alto. Respuesta. Convulsiones. Hipoglucemia. Intoxicación o sobredosis de fármacos. Subtema 5. Tratamiento y manejo. 25. El pilar del tratamiento para el síncope vasovagal simple y sin complicaciones son las medidas no farmacológicas. Nombra 3. Respuesta. 1. Educación del paciente. Reconocer y evitar desencadenantes. 2. Maniobras de contrapresión. Cruzar piernas y tensar músculos al sentir los pródromos. 3. Aumentar la ingesta de sal y agua, si no hay contraindicaciones. 26. ¿Cuál es el tratamiento definitivo para un paciente con síncope recurrente por bradiarritmia sintomática? Respuesta. El implante de un marcapasos permanente. 27. Un paciente con síncope por taquicardia ventricular recurrente, ¿qué dispositivo puede necesitar? Respuesta. Un desfibrilador automático implantable, DAI, para terminar la arritmia y prevenir la muerte súbita. 57. Paciente masculino de 31 años, acude a consulta de medicina interna por presentar cuadro clínico caracterizado por cefalea frontal de 3 días de evolución. Al examen físico se le calcula un índice de masa corporal de 32 kg/diagonal M2. Cifras tensionales en brazo derecho 150 diagonal 90 mmHg. Brazo izquierdo 140 diagonal 90 mmHg. Según el reporte del 2018 del Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón, ¿cuál sería su diagnóstico? C. Cifras tensionales en etapa 2 de hipertensión arterial. 1. Confundir presión arterial elevada con hipertensión estadio 1. Presión arterial elevada, 120 a 129/diagonal, 80 milímetros de mercurio, solo la sistólica alta, diastólica normal. Estadio 1. 130 a 139/diagonal, 80 a 89 milímetros de mercurio. Trampa común. Dar un valor como 128 diagonal 78 mmHg y preguntar el estadio. Muchos eligen elevada pensando que es lo mismo que HTA leve, pero no es así. 2. No promediar correctamente varias mediciones. Las guías piden tomar al menos 2 mediciones en cada brazo y promediar. Ejemplo tramposo. Brazo derecho. 142 diagonal 92 mmHg. Brazo izquierdo. 138 diagonal 88 mmHg. Promedio. 142 más 138, /diagonal 2 igual a 140. 92 más 88, /diagonal 2 igual a 90, HTA estadio 2, mayor o igual que 140 diagonal 90. Error. Si el alumno elige la más baja, diría estadio 1, pero es incorrecto. 3. Olvidar que mayor o igual que 140 diagonal 90 mmHg es estadio 2, no estadio 1. Con la guía antigua, JNC 7, 140 diagonal 90 era estadio 1, pero con ACC/diagonal AHA 2017. Estadio 1, 130 a 139/diagonal 80 a 89. Estadio 2, mayor o igual que 140/diagonal mayor o igual que 90. Trampa.
Presentar 145/92 mmHg y poner como opción estadio 1 para quien no se actualizó. 4. No considerar el contexto clínico para diagnóstico definitivo. Para diagnosticar HTA se necesitan múltiples mediciones en mayor o igual que 2 visitas, excepto si en primera visita ya es mayor o igual que 180/110 mmHg y hay evidencia de daño de órgano diana, que se diagnostica directamente. Preguntas con una sola medición alta a veces se responden como cifras tensionales elevadas hasta confirmar, pero si dan valores claramente en rango de estadio 2 en ambos brazos y piden según guía, ¿cuál es su diagnóstico? Se elige HTA estadio 2. 5. Confundir categorías en pacientes con diferencias entre sistólica y diastólica. Se clasifica según la categoría más alta, sistólica o diastólica. Ejemplo, 145/82 mmHg, sistólica en estadio 2, diastólica en estadio 1, estadio 2. 6. No recordar valores de crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva, mayor o igual que 180/120 mmHg. Si no hay síntomas /signos de daño orgánico igual a urgencia hipertensiva. Si hay daño orgánico, encefalopatía, accidente cerebrovascular, edema pulmonar, etc. igual a emergencia hipertensiva. Pregunta trampa. Valor 185/115 con cefalea y visión borrosa, emergencia hipertensiva, no urgencia. Guía de repaso. Hipertensión arterial según guías 2017 a 2018. Clasificación de la presión arterial en adultos. 1. ¿Cuáles son los valores de PA para el diagnóstico de presión arterial normal? Respuesta: 120/80 mmHg. 2. ¿Qué valores definen la categoría de presión arterial elevada? Respuesta: sistólica 120 a 129 milímetros de mercurio y diastólica 80 milímetros de mercurio. 3. ¿Cuáles son los valores para hipertensión estadio 1? Respuesta: sistólica 130 a 139 milímetros de mercurio o diastólica 80 a 89 milímetros de mercurio. 4. ¿Qué valores definen hipertensión estadio 2? Respuesta: sistólica mayor o igual que 140 milímetros de mercurio o diastólica mayor o igual que 90 milímetros de mercurio. 5. ¿Cómo se clasifica una PA de 125/78 mmHg? Respuesta: presión arterial normal, ambos valores, 130/80 mmHg. 6. ¿Cómo se clasifica una PA de 128/76 mmHg? Respuesta: presión arterial elevada, sistólica 120 a 129 y diastólica 80. 7. ¿Cómo se clasifica una PA de 135/84 mmHg? Respuesta: hipertensión estadio 1, sistólica 130 a 139 o diastólica 80 a 89. 8. ¿Cómo se clasifica una PA de 145/92 mmHg? Respuesta: hipertensión estadio 2, sistólica mayor o igual que 140 o diastólica mayor o igual que 90. Medición y confirmación diagnóstica. 9. ¿Cuál es el protocolo recomendado para confirmar el diagnóstico de hipertensión? Respuesta: mínimo 2 mediciones en 2 o más ocasiones diferentes. 10. ¿Qué se debe hacer si hay diferencia, 10 milímetros de mercurio entre brazos? Respuesta: usar el brazo con valores más altos para el diagnóstico. 11. ¿En qué condiciones debe realizarse la medición de PA inicial? Respuesta: paciente en reposo mayor o igual que 5 minutos. Ambos brazos medidos. Promediar lecturas si hay diferencia, 10 milímetros de mercurio. Ambiente tranquilo. Espalda apoyada, pies en suelo, brazo a nivel del corazón. 12. ¿Cuál es la importancia de medir en ambos brazos? Respuesta: detectar diferencias significativas que pueden indicar enfermedad vascular. Evaluación inicial y estudios complementarios. 13. ¿Qué componentes incluye la evaluación inicial del paciente hipertenso? Respuesta: historia clínica completa. Examen físico. Estudios de laboratorio básicos. Evaluación de daño órgano blanco. 15. ¿Qué evalúa el ECG en el paciente hipertenso?
Respuesta. Hipertrofia ventricular izquierda. Arritmias. Isquemia miocárdica. Factores de riesgo y evaluación cardiovascular. 16. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo cardiovascular? Respuesta. Edad, hombres 45 años, mujeres 55 años. Tabaquismo. Dislipidemia. Diabetes mellitus. Historia familiar de SV prematura. Obesidad. Sedentarismo. 17. ¿Qué parámetros evalúan el riesgo cardiovascular a 10 años? Respuesta. Calculadora de riesgo ASC, Atherosclerotic Cardiovascular Disease. 18. ¿Qué porcentaje de riesgo a 10 años indica alto riesgo cardiovascular? Respuesta. Mayor o igual que 10%. 19. ¿Cómo afecta la hipertensión al riesgo cardiovascular total? Respuesta. Aumenta exponencialmente el riesgo cuando se combina con otros factores. Manejo y tratamiento. 20. ¿Cuál es el objetivo de PA para la mayoría de pacientes 65 años? Respuesta. 130/80 mmHg. 21. ¿Cuáles son las clases de antihipertensivos de primera línea? Respuesta. SA o ARA2. Bloqueadores de canales de calcio. Diuréticos tiacídicos. 22. ¿Cómo manejar la hipertensión en pacientes con diabetes? Respuesta. Iniciar tratamientos IPA mayor o igual que 130/80 mmHg. Objetivo. 130/80 mmHg. ISA o ARA2 como primera elección. 23. ¿Cuál es el manejo en enfermedad renal crónica? Respuesta. Objetivo. 130/80 mmHg. ISA o ARA2 como primera elección. Monitorear función renal y potasio. 24. ¿Cómo es el seguimiento del paciente hipertenso? Respuesta. Mensual hasta controlar PA. Cada 3 a 6 meses una vez controlada. Anualmente evaluación de órganos blanco. 25. Paciente de 45 años con PA 142/88 mmHg. ¿Cuál es su diagnóstico? Respuesta. Hipertensión estadio 2. 26. Paciente de 50 años con PA 128/78 mmHg. ¿Cómo se clasifica? Respuesta. Presión arterial elevada. 27. Paciente de 60 años con PA 138/82 mmHg y diabetes. ¿Requiere tratamiento farmacológico? Respuesta. Sí, por ser hipertensión estadio 1 con comorbilidad, diabetes. 28. Paciente de 35 años con PA 136/84 mmHg sin otros factores de riesgo. ¿Requiere medicación? Respuesta. Depende del riesgo ASC a 10 años. Si mayor o igual que 10%. Sí. Si 10%. Iniciar con modificaciones estilo de vida. 29. ¿Cómo clasificar PA 132/85 mmHg en paciente con obesidad? Respuesta. Hipertensión estadio 1. 58. Constituye la causa más frecuente de muerte en pacientes hipertensos. D. Cardiopatías. Errores comunes en preguntas de examen y cómo evitarlos. 1. Elegir una complicación típica, pero no la más frecuente. Este es el error más común en la pregunta de hipertensión. ¿Qué pasa? El estudiante reconoce una complicación grave y bien conocida, como el evento cerebrovascular ACV, y la selecciona porque es muy importante. Sin embargo, la pregunta pide específicamente la causa más frecuente de muerte, que a nivel epidemiológico son las cardiopatías. ¿Cómo evitarlo? Presta atención a los adjetivos superlativos en la pregunta: más frecuente, más común, principal, inicial, más específico. No asumas que la complicación más dramática es siempre la más frecuente. Repasa los datos epidemiológicos clave. 2. Confundir causa de muerte con complicación o comorbilidad. ¿Qué pasa? El estudiante selecciona una condición que es una consecuencia directa de la enfermedad pero que no suele ser la causa final de muerte. Ejemplo: elegir insuficiencia renal crónica en la pregunta de hipertensión. Si bien la hipertensión es una causa principal de IRC, los pacientes mueren más a menudo por un evento cardíaco agudo, infarto, o por las consecuencias de la insuficiencia cardíaca,
antes de que la IRC por sí sola sea la causa directa. ¿Cómo evitarlo? Pregúntate, ¿esta condición mata directamente al paciente de forma aguda, o es un factor de riesgo que lleva a otra causa de muerte? 3. Caer en la trampa del término parcial o incompleto. ¿Qué pasa? Una opción suena a algo que has visto pero es menos precisa que otra. Ejemplo, elegir vasculopatía arterial sobre cardiopatías. La vasculopatía es correcta, pero es un término demasiado amplio. La cardiopatía es un tipo de vasculopatía, pero es la manifestación específica y más letal. El examinador espera que identifiques la más específica. ¿Cómo evitarlo? Cuando dos opciones parecen relacionadas, elige la más específica y directa. Cardiopatía es una causa de muerte directa y concreta. Hipertensión arterial. Subtema 1. Definición, clasificación y diagnóstico. 1. ¿Cómo se define numéricamente la hipertensión arterial, HTA, en adultos según la mayoría de las guías? Respuesta. Presión arterial sistólica, PAS, mayor o igual que 140 milímetros de mercurio y o presión arterial diastólica, PAD, mayor o igual que 90 milímetros de mercurio. 2. Según la clasificación JNC8 o ACC/AHA, ¿cómo se categoriza la presión arteria normal? Respuesta. PAS, 120 milímetros de mercurio y PAD, 80 milímetros de mercurio. 3. ¿Qué es la HTA estadio 1? Respuesta. PAS 130 a 139 milímetros de mercurio o PAD 80 a 89 milímetros de mercurio, según guías modernas, /PAS 140 a 159 o PAD 90 a 99, según clasificaciones clásicas. 4. ¿Qué es la HTA estadio 2? Respuesta. PAS mayor o igual que 140 milímetros de mercurio o PAD mayor o igual que 90 milímetros de mercurio, clásica, /PAS mayor o igual que 160 o PAD mayor o igual que 100, clásica. 5. ¿Qué es una crisis hipertensiva y cuáles son sus dos categorías? Respuesta. Elevación grave de la PAS 180 y o PAD 120 milímetros de mercurio. Sus dos categorías son 1. Emergencia hipertensiva, con evidencia de daño agudo en órganos diana. 2. Urgencia hipertensiva, sin evidencia de daño agudo en órganos diana. 6. Menciona al menos 3 órganos diana que pueden verse afectados en una emergencia hipertensiva. Respuesta. Cerebro, encefalopatía, ACV, corazón, edema agudo de pulmón, isquemia, riñones, falla renal aguda, aorta, disección aórtica, retina, hemorragias. 7. ¿Cuál es el método diagnóstico de referencia para confirmar la HTA? Respuesta. Múltiples mediciones en consultorio en al menos 2 visitas diferentes. Se complementa con mapa, monitoreo ambulatorio de PA o automedición domiciliaria. 8. ¿Qué es el fenómeno de bata blanca? Respuesta. Elevación de la PA en el consultorio médico, mientras que fuera de él la PA es normal. 9. ¿Qué es la HTA enmascarada? Respuesta. PA normal en el consultorio, pero elevada en mediciones fuera de él. 13. ¿Qué efecto tiene la aldosterona en la presión arterial? Respuesta. Aumenta la reabsorción de sodio y agua en el túbulo distal de la nefrona, lo que incrementa el volumen intravascular y, por ende, la presión arterial. 14. ¿Qué papel juega la endotelina 1 en la HTA? Respuesta. Es un potente vasoconstrictor producido por el endotelio vascular. Su exceso contribuye al aumento de la resistencia vascular periférica. Subtema 3. Complicaciones y daño a órganos diana. 15. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en pacientes hipertensos? Respuesta. Las cardiopatías, cardiopatía isquémica / infarto e insuficiencia cardíaca. 16. Menciona 4 tipos de complicaciones cardíacas de la HTA. Respuesta. 1. Hipertrofia ventricular izquierda, HVI. 2. Enfermedad arterial coronaria, angina, infarto. 3. Insuficiencia cardíaca, principalmente diastólica inicialmente. 4. Fibrilación auricular. 17. ¿Qué es la hipertrofia ventricular izquierda, HVI, y por qué ocurre en la HTA? Respuesta.
Es el engrosamiento del músculo del ventrículo izquierdo. Ocurre como un mecanismo de adaptación a la sobrecarga de presión constante, para reducir la tensión parietal. 18. ¿Cuál es la complicación cerebrovascular más asociada a la HTA? Respuesta: el evento cerebrovascular, ACV, tanto isquémico como hemorrágico, especialmente hemorrágico intracerebral. 19. Menciona dos complicaciones renales de la HTA a largo plazo. Respuesta: 1. Nefroangioesclerosis, daño vascular renal. 2. Insuficiencia renal crónica. 3. Proteinuria. 21. ¿Qué es la vasculopatía hipertensiva? Respuesta: el daño y remodelado de las paredes arteriales, aterosclerosis acelerada, causado por la HTA crónica, que puede llevar a enfermedad arterial periférica. Subtema 4. Tratamiento farmacológico. 22. Menciona las 5 clases principales de fármacos antihipertensivos de primera línea. Respuesta: 1. Diuréticos, tiazídicos, hidroclorotiazida. 2. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ISA, enalapril, lisinopril. 3. Bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, BRA, losartán, valsartán. 4. Bloqueadores de los canales de calcio, BCC, amlodipino, nifedipino. 5. Beta bloqueadores, BB, metoprolol, atenolol, aunque en algunas guías han pasado a segunda línea. 23. ¿En qué tipo de pacientes están especialmente indicados los ISA o BRA? Respuesta: pacientes con insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o proteinuria. 24. ¿Cuál es un efecto adverso característico de los ISA? Respuesta: la tos seca e irritativa, debida a la acumulación de bradiquinina. 25. ¿Qué clase de antihipertensivo está contraindicado en el embarazo? Respuesta: los ISA y los BRA, por su teratogenicidad. El de elección en embarazo es metildopa. 26. Un paciente con HTA y angina de pecho estable, ¿qué fármaco podría ser de elección? Respuesta: beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, verapamilo, diltiazem, por tratar ambas condiciones. 27. ¿Qué precaución se debe tener al prescribir un diurético tiazídico? Respuesta: pueden causar hipocalemia, disminución de potasio, e hiperuricemia, gota. Monitorizar electrolitos. 28. ¿Qué fármaco es de elección en una emergencia hipertensiva con disección aórtica? Respuesta: beta bloqueadores, como esmolol 4, para reducir la fuerza de eyección del corazón, seguido de un vasodilatador como nitroprusiato. 31. ¿Cuál es el objetivo de presión arterial en la mayoría de los adultos hipertensos? Respuesta: 130/80 mmHg, según guías modernas como ACC/AHA. 32. ¿Qué es la hipertensión resistente? Respuesta: aquella en la que la PA no está controlada a pesar del uso concurrente de 3 fármacos antihipertensivos de clases diferentes, uno de ellos usualmente un diurético, a dosis máximas o toleradas. 33. En un paciente joven con HTA de inicio súbito y sudoración, palpitaciones y cefalea, ¿qué causa de HTA secundaria se debe sospechar? Respuesta: feocromocitoma. 34. ¿Qué hallazgo de laboratorio, hipocalemia, puede hacer sospechar de un aldosteronismo primario? Respuesta: niveles bajos de potasio, Ki, en sangre, no explicados por diuréticos. 59. El trastorno depresivo mayor puede tener un efecto profundo en la concentración e incluso en la memoria, marcado por dificultades de amnesia anterógrada y en ocasiones olvidos de acontecimientos y conversaciones recientes. Indique cuál. D. Enfermedad de Alzheimer. Errores comunes en preguntas de examen, clasificados. 1. Error por asociación superficial o palabra señuelo. Este es el error más frecuente. El estudiante se enfoca en una palabra clave y salta a una conclusión sin analizar el contexto completo. En el ejemplo, la palabra memoria y olvidos son señuelos poderosos que inmediatamente hacen pensar en Alzheimer. D. Esto es correcto en este caso, pero es un riesgo. Otro ejemplo hipotético: si la pregunta mencionara temblor en reposo,
Muchos asociarían rápidamente con Parkinson, pero podría ser un temblor esencial o inducido por fármacos. Hay que leer toda la descripción. 2. Error por no reconocer la pista clave o el sello patognomónico. Cada enfermedad tiene hallazgos únicos o muy característicos. No identificar el dato más específico lleva al error. En el ejemplo, la pista clave no era solo problemas de memoria, sino el tipo específico, amnesia anterógrada, incapacidad para formar nuevos recuerdos. Este es el sello distintivo de la fase inicial de la enfermedad de Alzheimer. Las otras opciones no tienen esto como característica principal. Parkinson, ve su sello es la triada: temblor en reposo, rigidez y bradicinesia. Los problemas cognitivos, demencia, son un síntoma tardío y no se presentan principalmente como amnesia anterógrada pura. Epilepsia, puede causar problemas de memoria postictal o crónicos, pero no es su característica definitoria. ELA, su sello es la debilidad muscular progresiva por afectación de neuronas motoras. No afecta la memoria. 3. Error por sobregeneralización. Agrupar varias enfermedades bajo un mismo diagnóstico sin precisar las diferencias. En el ejemplo, pensar demencia igual a Alzheimer. No todas las demencias son Alzheimer. La demencia de la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, se caracteriza más por problemas de atención, función ejecutiva y alucinaciones, con menos afectación de la memoria al inicio. 4. Error por confusión fisiopatológica. No entender el mecanismo subyacente de la enfermedad. En el ejemplo, Alzheimer, de fisiopatología principal, acúmulo de placas de amiloide beta y ovillos neurofibrilares de tau en el lóbulo temporal medial, hipocampo, área crucial para la memoria reciente. Esto explica perfectamente la amnesia anterógrada. Parkinson, ve fisiopatología, pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Esto explica los síntomas motores, no los problemas de memoria iniciales. 5. Error por no leer la pregunta completamente o con prisa. El estudiante lee la primera parte, trastorno depresivo mayor, efecto en la concentración, y asume que la pregunta es sobre depresión, sin darse cuenta de que la pregunta termina pidiendo la patología que se ajusta a los síntomas de memoria descritos a continuación. Enfermedad de Alzheimer. Subtema 1. Conceptos básicos y definición. 1. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Es un trastorno neurodegenerativo progresivo e irreversible que es la causa más común de demencia. Se caracteriza por la pérdida de memoria, el deterioro de la función cognitiva y cambios en la conducta. 2. ¿Cuál es la principal característica neuropatológica del Alzheimer? La presencia de ovillos neurofibrilares, formados por proteína tau hiperfosforilada, en el interior de las neuronas y placas amiloides, formadas por depósitos de proteína beta amiloide, en el espacio extracelular. 3. ¿Qué proteínas están anormalmente acumuladas en el cerebro de un paciente con Alzheimer? La proteína beta amiloide, en las placas extracelulares, y la proteína tau, en los ovillos neurofibrilares intracelulares. 4. ¿A qué se refiere el término amnesia anterógrada? Es la incapacidad para formar nuevos recuerdos después del inicio de la enfermedad. Es uno de los síntomas iniciales y más característicos del Alzheimer. Subtema 2. Síntomas y presentación clínica. 5. Menciona los 3 síntomas cognitivos centrales del Alzheimer en sus etapas iniciales. Pérdida de memoria a corto plazo, amnesia anterógrada. Deterioro del lenguaje, afasia, especialmente para encontrar palabras. Desorientación espacial y temporal. 6. ¿En qué se diferencia la queja de memoria en el envejecimiento normal de la del Alzheimer incipiente? En el envejecimiento normal, la persona se queja de olvidos, donde dejó las llaves, pero luego lo recuerda. En el Alzheimer incipiente, el olvido es de eventos o conversaciones completas recientes y no se recuerdan después. 7. Además de los problemas de memoria, ¿qué otro dominio cognitivo se afecta tempranamente? Las funciones ejecutivas, planificación, razonamiento, resolución de problemas y el lenguaje. 8. ¿Cuáles son algunos de los síntomas neuropsiquiátricos o conductuales comunes en la enfermedad? Apatía, irritabilidad, ansiedad, depresión, agitación, delirios,
ideas de robo y deambulación. 9. ¿Qué déficit de memoria es más característico del inicio del Alzheimer? ¿La memoria episódica reciente o la memoria remota? La memoria episódica reciente. La memoria remota, recuerdos antiguos, se preserva relativamente mejor en las fases iniciales. 10. La dificultad para recordar conversaciones recientes es un ejemplo de qué tipo de problema de memoria? Es un ejemplo clásico de amnesia anterógrada. Subtema 3. Diagnóstico y criterios. 11. ¿El diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer solo puede confirmarse mediante el examen post-mortem, autopsia, del tejido cerebral, donde se observan las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares? 12. ¿Cuál es la principal herramienta de diagnóstico in vivo, en vida, para el Alzheimer? El diagnóstico es fundamentalmente clínico, apoyado en una evaluación neuropsicológica exhaustiva, la historia del paciente y descartando otras causas. Las pruebas de imagen, TAC, RMN, PET, y biomarcadores en LCR apoyan el diagnóstico. 13. Nombra 2 hallazgos típicos en una resonancia magnética cerebral de un paciente con Alzheimer. 1. Atrofia cortical generalizada, especialmente marcada en los lóbulos temporales medials, incluyendo el hipocampo. 2. Ensanchamiento de surcos y ventriculomegalia. 14. ¿Qué biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, LCR, son característicos del Alzheimer? Disminución de los niveles de beta-amiloide 42 y aumento de los niveles de proteína tau total y tau fosforilada. Subtema 4. Patología y fisiopatología. 15. ¿En qué áreas cerebrales comienza la patología del Alzheimer? Comienza típicamente en el lóbulo temporal medial, específicamente en la corteza entorrinal y el hipocampo, estructuras cruciales para la memoria. 16. ¿Qué son las placas seniles o neuríticas y de qué están compuestas? Son agregados extracelulares de péptidos beta-amiloide, principalmente A4-2, que se acumulan entre las neuronas. 17. ¿Qué son los ovillos neurofibrilares y de qué están compuestos? Son filamentos anormales e insolubles dentro de las neuronas, compuestos principalmente por la proteína tau hiperfosforilada. 18. ¿Qué vía neurotransmisora está particularmente afectada en el Alzheimer, relacionada con los déficits de memoria y atención? El sistema colinérgico. Hay una pérdida significativa de neuronas colinérgicas en el núcleo basal de Maynard. 19. ¿La proteína tau hiperfosforilada afecta principalmente a qué estructura neuronal? A los microtúbulos, que son esenciales para el transporte axonal. La tau anormal desestabiliza esta estructura, llevando a la muerte neuronal. Subtema 5. Diagnóstico diferencial. 20. ¿Qué enfermedad neurodegenerativa se caracteriza principalmente por temblor en reposo, rigidez y bradicinesia, y su demencia aparece generalmente en etapas más avanzadas? La enfermedad de Parkinson. 21. ¿Qué enfermedad se caracteriza por una degeneración de las neuronas motoras superiores e inferiores, sin afectar típicamente la memoria? La esclerosis lateral amiotrófica, ELA. 22. Una persona con crisis epilépticas recurrentes y alteraciones en el EEG, ¿a qué trastorno corresponde principalmente? A la epilepsia. La epilepsia no es una causa típica de un patrón progresivo de amnesia anterógrada como el del Alzheimer. 23. ¿Qué otro tipo de demencia puede ser difícil de diferenciar clínicamente del Alzheimer y a menudo se presenta con fluctuaciones en el estado cognitivo y alucinaciones visuales tempranas? La demencia por cuerpos de Lewy. 24. La amnesia anterógrada marcada y los olvidos de conversaciones recientes son más sugerentes de Alzheimer que de. Menciona 2. Epilepsia o esclerosis lateral amiotrófica, ya que estas no tienen la pérdida de memoria progresiva como característica central. Subtema 6. Tratamiento y manejo. 25. ¿Cuál es la clase de fármacos de primera línea para el tratamiento sintomático del Alzheimer? Los inhibidores de la colinesterasa, EG, donepezilo, ribastigmina, galantamina. 26. ¿Cómo actúan los inhibidores de la colinesterasa? Aumentan la disponibilidad de acetilcolina en la sinapsis al inhibir la enzima que la degrada, acetilcolinesterasa, mejorando temporalmente los síntomas cognitivos y conductuales. 27. ¿Qué otro fármaco,
que actúa sobre el sistema glutamatérgico, se utiliza en el tratamiento del Alzheimer? La memantina, que es un antagonista no competitivo de los receptores NMDA. 28. ¿Cuál es el objetivo de la memantina? Proteger a las neuronas del daño por excitotoxicidad glutamatérgica, que se cree contribuye a la patología del Alzheimer. 29. ¿El manejo del Alzheimer es solo farmacológico? No. Es fundamental un enfoque multimodal que incluye intervenciones no farmacológicas, terapia cognitiva, actividad física, manejo de los síntomas conductuales, apoyo y educación para el cuidador, y adaptación del entorno. 30. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el Alzheimer esporádico, de inicio tardío? La edad. La incidencia se duplica aproximadamente cada 5 años después de los 65. 31. ¿Qué gen es el principal factor de riesgo genético para la forma esporádica de Alzheimer de inicio tardío? El alelo 4 del gen de la apolipoproteína E, APOE4. 32. Menciona 2 genes asociados con la forma autosómica dominante de Alzheimer de inicio temprano, familiar. CEN1, presenilina 1, CEN2, presenilina 2, y AP, proteína precursora de amiloide. 33. ¿La enfermedad de Alzheimer tiene cura? No. Es una enfermedad progresiva e incurable en la actualidad. Los tratamientos disponibles son sintomáticos y pueden enlentecer la progresión por un tiempo limitado. 34. ¿Cuál es el curso típico de la enfermedad desde el diagnóstico? Es progresivo, con un curso que suele extenderse entre 8 a 10 años en promedio, desde los primeros síntomas hasta el fallecimiento. 60. Un paciente de 40 años consulta por dolor intenso, paroxístico, frecuente y punzante en labios, encías, carrillos y mentón. El dolor persiste durante algunos segundos e incluso se ha presentado durante varios minutos, pero sin mostrar déficit sensorial en el área afectada. Su sospecha diagnóstica es A. Neuralgia del trigémino. Errores comunes en preguntas de neurología y dolor facial. En una pregunta como la del caso, los errores suelen surgir por 1. No identificar correctamente la palabra clave o pista dorada. En este caso, las palabras clave eran paroxístico, súbito, en salvas, punzante, como una descarga eléctrica o puñalada, y sin déficit sensorial. Esta combinación es casi patognomónica de la neuralgia del trigémino. Ejemplo de error. Un estudiante que se fija solo en dolor en la cara podría pensar en migraña o arteritis. 2. Confundir la localización anatómica con el territorio de un nervio. Error. Saber que hay dolor facial, pero no recordar o reconocer la distribución exacta de los nervios craneales. En este caso, labios, encías, carrillos y mentón es el territorio clásico de las ramas V2, maxilar, y V3, mandibular, del trigémino. Quien no lo sepa, podría considerar la parálisis de Bell, nervio facial, que es motor, no sensorial. Ejemplo de error, elegir parálisis de Bell por el dolor en el mentón, ignorando que el nervio facial no proporciona sensibilidad a esa zona. 3. No distinguir el tipo y la cronología del dolor. Análisis de las opciones incorrectas. En migraña, B el dolor es pulsátil, dura horas, y suele acompañarse de náuseas / fotofobia. Segundos o minutos descarta esta opción. Arteritis temporal, C el dolor es continuo y sordo, con sensibilidad al tacto sobre la arteria temporal. Es crónico, no paroxístico. Además, es una enfermedad de mayores de 50 años, el paciente tiene 40. Parálisis de Bell, el hallazgo principal es el déficit motor, no puede mover la mitad de la cara. El dolor, si existe, es secundario y no tiene las características paroxísticas descritas. 4. Ignorar datos clínicos clave que descartan una opción. Error. Enfocarse en lo que sí coincide y pasar por alto lo que excluye la opción. En este caso, la ausencia de déficit sensorial descarta procesos destructivos como un tumor que comprima el trigémino, que usualmente causa dolor y pérdida de sensibilidad. La edad, 40 años, hace muy improbable la arteritis temporal. La brevedad del dolor, segundos, hace improbable la migraña. Neuralgia del trigémino. Subtema 1.
Definición y características clínicas clave. 1. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? Es un trastorno neuropático caracterizado por episodios recurrentes de dolor lancinante, intenso y paroxístico en el territorio de inervación de una o más ramas del nervio trigémino. 2. Describa las 4 características principales del dolor en la neuralgia del trigémino. Calidad: punzante, lancinante, similar a una descarga eléctrica. Intensidad: severo, incapacitante. Patrón: paroxístico, inicio y fin súbito. Duración: breve, desde segundos hasta un máximo de 1 a 2 minutos por paroxismo. 3. ¿Qué es un desencadenante o trigger zone en la neuralgia del trigémino? Es un área específica en la cara, EJ, labio, ala de la nariz, encía, que, al ser estimulada por actividades leves como masticar, hablar, lavarse la cara o una brisa de viento, puede precipitar un episodio de dolor. 4. ¿Por qué el examen físico-sensorial de la cara suele ser normal en la neuralgia del trigémino clásica? Porque en su forma clásica, tipo 1, la causa suele ser la compresión neurovascular sin causar daño axonal significativo que genere déficit sensorial. La ausencia de déficit es un dato clave para diferenciarla de otras causas de dolor facial. 5. ¿En qué lado de la cara es más frecuente la neuralgia del trigémino? Es más frecuente en el lado derecho de la cara que en el izquierdo, en una proporción de aproximadamente 3:2. Subtema 2. Clasificación y etiología. 6. ¿Cuál es la principal diferencia entre la neuralgia del trigémino clásica, tipo 1, y la sintomática, secundaria? Clásica, tipo 1. La causa es una compresión neurovascular, EJ, por una arteria o vena, sobre el nervio trigémino en su entrada a la protuberancia. No hay una enfermedad subyacente identificable. Sintomática, secundaria. El dolor es causado por una enfermedad subyacente identificable, como esclerosis múltiple, por una placa desmielinizante, un tumor, EJ, schwannoma, meningioma, o malformaciones vasculares. 7. Mencione 2 causas principales de neuralgia del trigémino sintomática, secundaria. Esclerosis múltiple es la causa más común de neuralgia trigeminal secundaria en adultos jóvenes. Tumores de la fosa posterior, EJ. Schwannoma del trigémino, meningioma. 8. ¿Qué hallazgo en la resonancia magnética es característico de la neuralgia del trigémino clásica? La evidencia de un conflicto neurovascular, donde se observa un vaso sanguíneo, muy frecuentemente la arteria cerebelosa superior, comprimiendo o en contacto estrecho con la raíz del nervio trigémino en su salida del tronco encefálico. 9. ¿Qué población tiene un mayor riesgo de presentar neuralgia del trigémino secundaria a esclerosis múltiple? Pacientes jóvenes, menores de 40 años, con neuralgia del trigémino, especialmente si es bilateral o se acompaña de otros síntomas neurológicos. Subtema 3. Diagnóstico y diagnóstico diferencial. 10. Un paciente de 70 años presenta dolor lancinante en el territorio V2 del trigémino, desencadenado al masticar. El examen neurológico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Neuralgia del trigémino clásica. 11. Un paciente de 35 años con diagnóstico conocido de esclerosis múltiple, comienza con dolor paroxístico en la mejilla. ¿Cuál es la causa más probable de su dolor? Neuralgia del trigémino sintomática, secundaria, por una placa de desmielinización que afecta al núcleo o trayecto del nervio trigémino. 12. ¿Cuáles son los 3 diagnósticos diferenciales más importantes a considerar frente a un dolor facial? Cefalea en racimos, dolor orbitario / diagonal periorbitario muy intenso, pero de mayor duración, 15 a 180 minutos, y se asocia a signos autonómicos, lagrimeo, rinorrea. Síndrome de dolor miofacial, dolor sordo, continuo y profundo, con puntos gatillo palpables en los músculos masticatorios. Odontalgia atípica, dolor dental continuo y sordo sin una causa dental identificable. 13. ¿Qué dato en la historia clínica ayuda a diferenciar la neuralgia del trigémino de una migraña? La calidad y duración del dolor. La neuralgia es punzante y de segundos de duración, mientras que la migraña es pulsátil, de horas de duración y suele acompañarse de náuseas, fotofobia o fonofobia. 14.
¿Por qué la arteritis temporal es un diagnóstico diferencial crucial en adultos mayores? Porque aunque su dolor es más continuo y se localiza en la sien, puede confundirse. Es crucial descartarla porque su tratamiento con corticoides es urgente para prevenir la pérdida de visión por oclusión de la arteria oftálmica. Subtema 4. Tratamiento farmacológico. 15. ¿Cuál es el fármaco de primera línea para el tratamiento inicial de la neuralgia del trigémino? La carbamazepina. Es el gold estándar y tiene una alta eficacia inicial. 16. Si un paciente no tolera la carbamazepina, ¿qué otro fármaco es una alternativa de primera línea? La oscarbazepina. Es estructuralmente similar pero con un mejor perfil de efectos secundarios. 17. Mencione dos fármacos de segunda línea utilizados en el tratamiento de la neuralgia del trigémino. Baclofeno, relajante muscular que potencia la inhibición GABAérgica. Lamotrigina, anticonvulsivante. Otros, gabapentina, pregabalina. 18. ¿Cuál es un efecto adverso hematológico importante que debe monitorizarse con el uso de carbamazepina? La leucopenia, o de forma más rara pero grave, la anaplasia medular. Se recomienda un hemograma completo basal y seguimiento periódico. Subtema 5. Tratamiento quirúrgico e intervencionista. 19. ¿En qué situaciones se considera el tratamiento quirúrgico para la neuralgia del trigémino? Fracaso del tratamiento farmacológico, dolor refractario. Intolerancia a los efectos secundarios de los medicamentos. En pacientes jóvenes con compresión vascular evidente que deseen una solución definitiva. 20. ¿En qué consiste el procedimiento de descompresión microvascular de Janetta? Es una cirugía abierta, craneotomía, donde se identifica el vaso que comprime el nervio trigémino y se coloca una esponja de teflón para separarlo y aliviar la compresión. Es el único procedimiento dirigido a la causa. 21. ¿Cuál es la principal ventaja de la descompresión microvascular sobre los procedimientos percutáneos? Ofrece las mayores tasas de éxito a largo plazo con la menor tasa de recurrencia, y crucialmente, preserva la sensibilidad facial normal, bajo riesgo de anestesia dolorosa o queratitis. 22. Mencione dos procedimientos de ablación o lesión percutánea para la neuralgia del trigémino. Risólisis por radiofrecuencia. Lesiona selectivamente las fibras de dolor. Compresión con balón. Comprime el ganglio de Gasser. Glicerólisis percutánea. Inyección de glicerol para lesionar el ganglio. 23. ¿Cuál es una complicación común de los procedimientos de ablación percutánea? La anestesia dolorosa, disestesias o sensación de adormecimiento desagradable en la zona tratada, y el riesgo de queratitis neurotrófica por pérdida del reflejo corneal. 24. ¿Qué opción no invasiva se utiliza para pacientes no candidatos a cirugía? La radiocirugía estereotáxica, gamma naif o cibernife, que aplica radiación focalizada en la raíz del trigémino. El alivio del dolor puede tardar semanas o meses en aparecer.